¿Qué tal, muchachos, chicas? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola. Ya, bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de día miércoles. Ya, voy a ir abriendo una presentación. Ya, tal como les comentaba la semana pasada, lo que nos corresponde hoy día es una clase un poquito más, ya más aplicada. De hecho, de aquí va a surgir la primera actividad, así que les pido que puedan, de hecho, bueno, estoy grabando, les pido que puedan compartir con los compañeros que no se están conectando, no sé por qué, no sé si se recuerdan, pero son más de 100 ustedes y hay casi 50, o sea, la mitad no está conectada. Así que yo la verdad es que voy a asumir que todos están, que todos tienen la información. De hecho, se sube a Slack, se sube las clases al campo virtual, así que cuando tengan que presentar o entregar trabajos, el que no entregue va a tener un 1. O sea, si alguien no está en un equipo, ya esa es responsabilidad de cada uno. Como son tantos, ya me va a costar mucho hacerle seguimiento a quienes tienen grupo y quienes no tienen grupo. Ya, así que para que les quede claro de inmediato eso. Se va a hacer el mayor esfuerzo posible, pero dentro también de lo que igual yo puedo manejar. Así que no sé si eso les queda claro, como para tener eso más que conversado. ¿Ya? Ahí pueden poner flechita verde, o sea, un tic verde o la X roja, si no están de acuerdo. Yo creo que en parte es lo justo. Ya, le estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Lo logran visualizar? ¿Se ve? Sí, Sí, se ve, un profe. power. Ya, perfecto. Ahí ahora le estoy presentando en modo ampliado. Dame un segundo de cerrar mi puerta. Ya, dudas respecto a lo que hemos visto estas primeras semanas, respecto a los contenidos. Ahora, tal como les decía, vamos a aplicar ya los conceptos. O sea, toda esa lata que ustedes podrían decir que yo les di con la parte conceptual, no es por nada, sino que ahora van a tener que, si no entendieron los conceptos, repasarlos. Y así que es el momento de ir planteando dudas cuando iniciemos la clase, o de repente si yo explico algo que ustedes no entienden, me avisan por el chat, levantan la mano, los que no y me hacen, no sé, de alguna forma intervienen. Entonces, el día de hoy nos convoca esto. Vamos a conversar un poco de, esto no es real, pero entre comillas fue una propuesta que se impulsó hace un tiempo a través del, digamos, la fuerza social. Ustedes saben que la fuerza social hoy día mueve mucho, mete harta presión, y se planteó este tema, pues, de un sueldo ético. ¿Bajo qué mirada? Bajo los conceptos netamente de las definiciones que nosotros ya conocemos, y por lo tanto establecer 400.000 pesos, a diferencia de lo que hoy día hay como sueldo mínimo. No sé si alguien alguien de ustedes maneja el sueldo mínimo hoy día. ¿En cuánto está establecido? 320, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Y eso antes de impuestos o después antes de impuestos o después de impuestos? No sé. Ya, vamos a ir viendo esa información. Miren, la dirección de trabajo, el Código de Trabajo establece que al día de hoy el sueldo mínimo para las personas entre 18 y 65 años de 320.500 antes de impuestos. O sea, eso hay que restarle el borde al 18%, ¿cierto? Que los pagos previsionales referidos a la salud y a las AFP, Asociación de Fondos de Pensiones. Administradores de Fondos de Pensiones, perdón. Por lo tanto, eso da como un sueldo de 270 y algo, aprox, por ahí. Y para los menores de edad, que son autorizados por sus tutores, y los mayores de 65 años tienen un sueldo mensual de 240 aproximadamente. Entonces, bueno, esto fue consultado hace un año, pero al día de hoy no han habido modificaciones, aún. Yo creo que esto debería actualizar un poco la cita de realidad, pero bueno, ustedes si ingresan a la Dirección del Trabajo, la ley 21.112 lo establece. Bueno, pero para la primera quincena de marzo de 2020, hace exactamente un año y un mes, o dos,
El Ministerio de Hacienda estableció estos montos y deberían ser reajustados diríamos que en los próximos meses, ¿no? Si no ya el otro año. Ahora, hay un ingreso mínimo para fines no remuneracionales que es de 206.000 pesos. Esa es una clasificación un poquito más baja, pero no se da mucho. Lo que más se da es esto. Y ahí igual es criticable porque a los mayores de 65 años se les castiga por tener una pensión, entre comillas, y a los menores por ser menor de edad y en el fondo no tener alguna capacitación. Pero bueno, así se establece, así se ha trabajado, lo mismo pasa con el tema de los pagos previsionales, etc. Así que hay mucho cuestionamiento. Aquí nos vamos a esta imagen que es como bien compleja desde el punto de vista de que estamos o se entiende y se percibe que estamos en una sociedad que te trata como así, como que el sistema te estruja y te entrega una parte del botín que se lleva el empresario. Ahora, hay que entender también que el empresario tiene sus gastos. Y aquí todo depende del punto de vista que nosotros lo miremos. Entonces, establecer un sueldo mínimo de 400.000 pesos, de 500 incluso, ¿a quién afectaría principalmente? Y ahí nos vamos a temas económicos, pero tratemos de verlo éticamente. O sea, nosotros, ya bajo este concepto de ética y de moral, podemos decir, estoy totalmente de acuerdo con establecer un sueldo de 400, 500.000 pesos. Sin embargo, ¿qué pasa con la empresa pequeña, con la pyme que tiene 1 o 2 empleados? Pensando que hoy día le están pagando 320, o eso está saliendo del bolsillo, incluyendo los impuestos, para dos trabajadores son 640.000 pesos. Supongamos que eso se lo aumentamos a 500, porque en algún momento se planteó entre 400 y 500.000 pesos. Supongamos que sea a 500, bruto. Normalmente él paga no sé, pues de los 500, el 20% del 18, redondémoslo en 20, se va a los pagos previsionales, o sea, son 100.000 pesos. O sea, el trabajador recibe 400.000 pesos líquidos, a aprox. Sin embargo, el trabajador aparte paga los 100, o sea, son 500 por trabajador. Y que esa pyme tenga 2 trabajadores. O sea, pasamos de pagar 600.000 pesos a 640 a 1.000.000. Es como que si tuviéramos 3 trabajadores en una condición normal. ¿Qué pasa? Que esas empresas se van a ver totalmente afectadas por eso. Por lo tanto, de ahí surge, ¿cómo podemos establecer un parámetro que nos permita realmente, así como se les cobra más impuestos a las personas que ganan más, cómo podemos hacer algo que éticamente funcione y que no afecte a las pymes? Porque finalmente dentro de este grupo selectivo que nosotros encontramos acá, que es muy amplio, tenemos personas de toda la edad que son emprendedores. Entonces, con un cambio tan brusco, entre comillas y coloquialmente los mata. Entonces, eso de algún punto de vista, éticamente no sería correcto aplicarlo para todos. O sea, aquí debería haber un desglose, y debería haber un detalle. Ya, eso por una parte, pero también está la otra vereda, que para las personas, obviamente, ¿qué es lo que se hace con un sueldo mínimo? Que aproximadamente líquido, yo les hablaba de 80. Bueno, aprox. ¿Qué alcanzamos a comprar con eso? O sea, ¿qué alcanzamos a pagar? Un arriendo o un dividendo, que en 150 días probablemente sea bajo para los costos de la vivienda. Otra parte para movilización, el pan del día, algunos, bueno, aquí están incluidos los temas de pensiones y otros, pero no se hace más que eso. O sea, uno vive con lo justo, que en realidad no tiene no hay una parte que uno destine todos los meses se puede hacer algo que me guste, a comprarme algo que me guste, y solamente alcanzo a comprar lo mínimo que yo necesito para poder desarrollar mi actividad, para poder vivir. Y eso desde el punto de vista ético, si cumple mis necesidades básicas, es un punto. Pero si no puedo hacer nada más que cumplir mis necesidades básicas, ahí entramos a aplicar los conceptos todas las fundamentaciones que da, por ejemplo, Kant, que da Scheller. ¿Se acuerdan de todas las teorías? Donde planteaban que éticamente nosotros podemos abarcar este abanico del más amplio concepto bajo un concepto de felicidad. O sea, estamos siendo felices con este sueldo, podemos lograr hacer actividades, comprar algo que nos permita llevar la cabeza a otra parte, poder, no sé, aquí hay ejemplos bien burdos, pero comprarme zapatillas nuevas, una casaca, poder salir a pasear a alguna parte. Hoy día no se puede, pero en un tiempo normal. Entonces,
ahí empiezan a tener sentido las teorías y la forma en que se aplican. Un poquito más atrás, cuando el sueldo estaba en 240 brutos, y aquí la situación era mucho más crítica, aun cuando los costos también debieran un poco más bajos, ¿ya? Pero eso igual es raro, porque, o sea, suben los costos básicos, suben los costos de las provisiones básicas, y no suben proporcionalmente el sueldo. O sea, básicamente hacemos lo mismo que antes, nada más que pagamos más. O sea, ganamos más, pero pagamos más. Al final nos quedamos en cero igual. Hablo que nos quedamos en cero de forma así como para incluirme, pero evidentemente que por mi parte no tengo un sueldo mínimo, pero como para no estar ajeno, ¿ya? Pero es complejo esta situación. Y les pongo esta imagen que causó mucho revuelo. La verdad es que no sé si vieron el matinal, pueden ahí poner sí o no, cuando salió Joaquín Lavín. Yo la verdad es que no lo vi, no vi este momento. No veo no veo mucho matinal ni mucho menos televisión, pero después me llegó y estuvo en redes sociales, esto y fue muy discutido. Entonces, la pregunta es, yo también vi los memes de esta imagen, de hecho de la misma imagen. Entonces les quiero preguntar, sin yo adelantar nada, ¿qué les parece lo que planteó, o los que vieron, qué les pareció lo que planteó el alcalde Joaquín Lavín, estableciendo que el pan vale 300 pesos, el té 100, el azúcar 50, la leche 200, mantequilla, un total de 850? ¿En ¿Ya? qué año fue eso? Eso fue, creo que no me acuerdo si un par de meses atrás nomás, estuvo dentro del 2021, si no me equivoco. Sí, creo que fue el año pasado. Una burla. Creo que fue el Sí, año pasado. sí, fin de año de haber sido, aunque unos meses con volando. Bueno, ¿Profe? sí, ¿Y eso era por persona o por familia? ya, buena pregunta. Por eso hay que estar un poco contextualizado, pero para comer él establecía aquí 1.300 pesos diarios por persona. Está a dieta, dice mi Yapi. Ya, pero aquí quiero rescatar algo, ya que no veo que quieran como dar alguna opinión. Dice, Francisco dice que 1.400 sale el pan. Profe, pero ¿Mm? ¿Sí o creo no? que eso lo hizo por unidad de cada elemento, o sea, un pan, una bolsa de té, no sé, una cucharada de azúcar. No lo hizo en general como que el kilo de pan costara 300 o una caja de té costara 100 pesos. Ya. Creo que lo hizo con ese fin. Y se Perfecto. malentendió. Sí, ya, Alan dio, pero totalmente en el clavo de lo que, al punto que quiero llegar. Por ejemplo, Luis Millapi dice como que estaba a dieta, ¿ya? Y Francisco como que comparte un poco en el sentido de eso que dice, oye, el pan no vale 300 pesos, o sea, vale 1.400 o 1.000 pesos el kilo. Por lo menos acá en Lautaro bordea los 1.000 pesos, 1.000 de ahí para arriba. En promedio 1.000 pesos. Claro, la mantequilla en ningún caso vale 200 pesos. La leche en ningún caso vale 200 pesos, ni una cajita ya te vale eso. A ver, veamos qué dice Nicolás Nempo. Yo entiendo que si suben los sueldos, las empresas deberán pagar más a sus trabajadores y por lo tanto tendrían menos ganancias, por lo que suben los precios. Ya, ahí vamos a llegar a ese punto que dice Nicolás. Pero bueno, para entender un poco esta imagen, es que claro, uno cuando ve esta imagen, y tal como ustedes lo perciben ahora, y me dicen, en realidad el alcalde está un poco loco, o como lo que dice Catalina, no puedo estar comiendo fideo todos los días. Efectivamente, si nosotros vemos esta imagen, o sea, podemos destruir al alcalde rebatiéndolo con cosas. Sin embargo, tenemos que pensar también un poquito más en el contexto en el que él lo explicó, independiente de que el sueldo sea bajo. ¿Ya? Eso ya estamos de acuerdo que cumple solamente, con suerte, necesidades básicas. O sea, y también pensar que con un sueldo mínimo, probablemente una casa de 4 personas, un matrimonio, un niño o 2 niños, no se puede llevar. Es prácticamente inviable, a menos que estés viviendo de allegado, o menos que no tengas que pagar un arriendo. Ya ahí recién tú podrías vivir con un sueldo mínimo. ¿Qué pasa? Que hoy día trabaja el hombre y la mujer 2 sueldos mínimos, y ahí ya es un poquito más viable. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué supone eso? Varias otras cosas, que tenemos que dejar a los niños solos, ir a dejarlos con alguien, etcétera. Una serie de cosas que van afectando también en la vida familiar, que también eso hay que considerarlo dentro de la ética, que es lo que nos convoca. O sea, moralmente yo no puedo
pensar en que se me haga una costumbre el ir a dejar a mi hijo a un jardín de 8 a 8. O sea, si lo tengo que hacer, bueno, hay que hacerlo, pero ¿es correcto? O sea, ¿está bien ese sistema? Evidentemente que bajo cualquier parámetro no es normal y no es sano. Por lo tanto, pero volviendo un poco al contexto de solo este caso, ¿qué es lo que pasa? Que tal como decía Alan, que como decía Dion el clavo, él no dijo que un kilo de pan costaba 300, él no dijo que una caja de té valía 100, él lo que quería dar a entender era que para poder vivir una persona un día podía comprar, porque eso se puede, comprar un pan. ¿Puedo comprar un pan? ¿2 panes? ¿3 panes? Lo puedo hacer totalmente. O sea, voy a una panadería, compro 3 pancitos para una persona. O sea, con eso como el día, uno al desayuno, 2 en la cena. El té, obviamente yo en el mes voy a comprar una o dos cajitas de té. Y eso si lo llevo a un valor diario, y si ocupo una o 2 bolsitas de té en el día, bueno, eso se le asocia en 100 pesos. Entonces aquí hacemos como del total, solamente extraemos la porción que nosotros, o el valor unitario, el valor diario. ¿Ya? Eso es lo que hizo para cada punto. O sea, en ningún caso esto nosotros lo podemos ver de que el kilo, que la caja de leche de litro, que la porción de mantequilla de 200 gramos vale esto. No. Ahora, lo que dice Catalina también tiene toda la razón. Yo no puedo suponer que vamos a comer fideos todos los días, pero solamente eso lo digo para efecto de ejemplo. Hay que considerar también que los fideos, el arroz son elementos básicos que siempre son más baratos que la carne, que el pescado y que otros tipos de alimentos. Pero bueno, viéndolo desde ese punto de vista, tiene un poco más de lógica, tiene un poco más de sentido. ¿Ya? Catalina. Sí, profe, es que, o sea, yo igual cuando vi el meme y todo eso, como que me di cuenta más o menos del contexto, pero lo que yo, por ejemplo, por lo que yo decía que era una burla es porque igual está limitando así como eso podrían ser los costos así, pero reduciendo al máximo, o sea, comprando cosas que quizás no sean las mejores y limitándole las porciones a todos los integrantes de la familia así, pero muy estrictamente, entonces eso tampoco es como sano, por así decirlo, para la familia. Entonces, por eso encuentro que como que su cálculo en realidad no es tan real porque, o sea, las cosas nunca son así como tan precisas como las está planteando él. Exactamente. Además que no creo que él coma eso todos los días. Bueno, y, ahí nos entramos en una discusión un poquito más abierta, pero sí, gracias por los comentarios. Bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes plantean. Ahora, tampoco puedo negar que lo que dice este personaje es real y que hoy día la población, no sé, un 50% vive bajo estos parámetros y es así, es la realidad. Entonces nosotros ahí empezamos a pensar un poco si está bien o está mal esto. ¿Ya? Y empezamos a cuestionarnos y no basado solamente en lo que vemos, sino que basado un poco en los fundamentos de lo que ya hemos visto en nuestro curso, por lo menos. Y te dices, chuta, ¿realmente puedo vivir? Puedo hacerlo. De hecho, por lo mismo mucha gente vive. Ahora, que vivan en buenas o malas condiciones es lo otro. ¿Ya? Y ahí entramos al conflicto y ahí nos vamos a ahondar en este caso y que ustedes van a proponer cosas. ¿Ya? De cómo yo lo puedo hacer, qué estrategias puedo hacer para mejorar este sueldo mínimo, porque ya conocemos que vivimos, pero vivimos mal. ¿Satisfacemos necesidades básicas? Sí. ¿Logramos un concepto de felicidad? No. ¿Alcanzamos un concepto de plenitud? No. Dentro de nuestra sociedad, éticamente, ¿es correcto pagar esto? No. ¿Qué hacemos? ¿Aumentamos los sueldos derechamente? ¿Podemos? ¿Sí o no? Si lo hacemos, ¿qué pasa? ¿La economía cómo se va a ver afectada? Bueno, probablemente las empresas grandes no sufran mucho más porque pensemos que si pagan más sueldo, van a bajar impuestos a la renta. ¿Ya? Y ahí entramos en un concepto de, wow, ¿qué pasa con el tema contable dentro de la empresa? Ahora, el ejemplo que yo les daba es, ¿qué pasa con las pymes? Las pymes las vamos a matar con eso, sobre todo hoy día, que las pymes están trabajando mucho menos, ¿ya? Que les restringen, que en cuarentenas, que les pasan multas, que están trabajando de forma clandestina porque necesitan vender, porque necesitan vivir. Bueno, y una serie de actividades que necesitamos resolverlas, pero no solamente desde una mirada, no solamente decir, wow, no me alcanzan los 280, no me alcanzan los 300.000, necesito más. Ya, pero ¿cuánto más? ¿Cuánto es lo que las empresas realmente pueden pagar? ¿Qué estrategia ocupamos? Ya, voy a ir leyendo los comentarios porque veo que hay varios. Bueno, ahí dice que es ridículo, Tomás. Catalina dice que nos burla.
Francisco ya lo dijimos, Nicolás también comparte un chiste, estaba a dieta. Ya, Nicolás Nempu había dicho que él entiende que si suben los sueldos las empresas deberían pagar más a su trabajadores. Claro, evidentemente. Por lo tanto, tendrían menos ganancias. No necesariamente, porque por lo que suben los precios del producto para tener las mismas ganancias. A ver si logro entender eso, es como el ejemplo que yo les di, que suben los sueldos, pero suben los productos en el supermercado, por ejemplo. O sea, compramos lo mismo, ganando más. Sí, eso sucede, y eso en realidad se va. Sobre todo cuando hay aumentos de sueldo tan bajitos, o sea, pasamos de un sueldo de 280 a 290 o 300, o sea, aumentamos 20.000 pesos. Sin embargo, los reajustes de los productos también subieron un 5% en algunos casos, y prácticamente no hago mucho más con ese delta de 200.000 pesos. Camilo dice que si agregamos una unidad de palta se nos dispara eso, y en realidad, sobre todo hoy día, no alcanzamos a comprar palta. Javier dice que cree que nunca había el supermercado. Probablemente. Ya, Gabriel dice que el sueldo se reajusta al IPC. Lo que pasa es que el IPC debería considerar el sueldo mínimo. Sin embargo, no necesariamente se reajusta proporcionalmente a los precios que tienen los consumidores, que ese es el concepto, índice de precio del consumidor. Entonces, da lo mismo que se reajuste en paralelo, porque ¿qué va a pasar? Que se va a reajustar, el ejemplo que estaba dando, se va a reajustar el sueldo, pero también se van a reajustar los precios para los consumidores. Y ahí llegamos al mismo punto. Entonces vamos a estar en el mismo problema. Entonces, la idea es poder aumentar el sueldo en una proporción mayor al reajuste del IPC, para poder tener finalmente un delta a fin de mes y poder decir, ya, tengo ahorro, o puedo esta plata destinarla a una cosa que me haga feliz, que pueda sacarme de mi rutina diaria o semanal. Ya, entonces, a ese punto quiero que reflexione. Ya, y esto lo vamos a... Seleccioné un poco la gráfica, pero quiero que comparen un índice, un indicador que tenemos que tienen todos los países, que se llama PIB, Producto Interno Bruto, de forma anual, y vean cómo va variando esto año a año. Y este indicador, la verdad es que es bien discutible, así junto con otros coeficientes que les voy a mostrar, porque fíjense, el caso de Chile, la línea azul, se comporta muy similar al resto del mundo y a los países OCDE. La OCDE significa que, bueno, la sigla OCDE es define una entidad que se llama Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el fondo es un organismo de cooperación internacional. ¿Quiénes componen esta OCDE? Son 37 estados, con la finalidad de coordinar sus políticas económicas y sociales, o sea, estableciendo un parámetro entre esas dos cosas. O sea, por lo tanto, yo no puedo desmerecer el aspecto social cuando yo voy a establecer políticas económicas. O al revés, cuando voy a establecer políticas sociales no puedo dejar de lado la económica. Y por lo mismo yo les dije que no podemos de un día para otro aceptar las propuestas que nos trae la sociedad. Oye, necesito ganar 500.000 pesos hoy día. Ya, probablemente hay que dar una vuelta, porque el impacto que puede tener eso es muy grande. O sea, las empresas pequeñas, las empresas grandes en Chile son pocas. Son pocas. Entonces, si tú a ellos le generas un reajuste en el sueldo, bueno, probablemente van a acatar. Sin embargo, de alguna forma se van a ver beneficiados. ¿Cómo? Ahí entramos concepto de contabilidad. Contabilidad en empresas. Recuerden ustedes que mientras más egresos tenga una empresa, probablemente les ayude. ¿Por qué? Porque cuando venga en abril, si no me equivoco, en abril, todo lo que se llama operación renta, de las empresas que tienen contabilidad completa simplificada, hay un tema de pago de impuestos a la renta. Son 25% de las utilidades. ¿Ya? Y si tú le bajas esas utilidades, va a tener menos pago de impuestos. Probablemente hasta se compense ese aumento de sueldo. ¿Ya? Tal vez no un 100%, pero no es que les va a afectar tanto el bolsillo. ¿Ya? Y eso, a diferencia de las empresas pequeñas, que forman la mayoría en Chile, es un 80%, un 90% de las empresas que mueven un poco el país son empresas más pequeñas, microempresas o pequeñas empresas. ¿Ya? Mediana o gran empresa ya son menos. Entonces,
eso la verdad que es bien complicado. Bueno, el 2009 ustedes podrán ver que el PIB tuvo un descenso, pero brusco, pero a nivel global. Fue una crisis económica que hubo entre el 2018 y el 2019, que ya el 2020 se empezó a reapuntar. Sin embargo, este indicador por sí solo no me dice mucha información, porque bajo esto, wow, estamos un PIB hoy día, no sé, de un 3%, un 4%, bastante bien. Sin embargo, tenemos que considerar otros aspectos y no podemos solamente mirar ese indicador, porque de esa forma nosotros podríamos asumir que todos los chilenos estamos viviendo bien, o sea, bajo ese concepto de Producto Interno Bruto. Sin embargo, tengo una pregunta en privado. Dice, ¿cuál es la concentración de los trabajadores si están en el sector público o privado? Mira, la verdad que no tengo, o sea, tratemos de especificar primero para dónde va esa pregunta, o sea, con qué finalidad estamos preguntando si la participación de los trabajadores se concentra en el sector público o privado, para entender un poco hacia dónde va la pregunta, por favor. Ya, mientras yo termino de explicar esta parte. Entonces, ese indicador del PIB, por sí solo, como les decía, no dice nada. Entonces, es interesante cruzarlo con esta información que se llama coeficiente de Gini. Y este sí es un indicador ya que me demuestra un poquito más cómo es la distribución, y esto es interesante, cómo es la distribución de los ingresos de acuerdo a ese PIB en el país. Fíjense, Chile está acá, en un indicador ya como más de los últimos incluso. Quiere decir que es mayor a 0,6 este indicador. Es un coeficiente adimensional. Solamente te dice que la distribución de los ingresos es muy, muy desigual. ¿Qué quiere decir esto? Lo que han escuchado ustedes coloquialmente. Que también sirve y aplica como un concepto. Que muchos tienen poco y pocos tienen mucho. ¿Ya? A eso se refiere este indicador. Así como en palabras sencillas, eso es. En cambio, los países, fíjense, subdesarrollados, estamos bajo estos conceptos. En cambio, los países ya que tienen mejor distribución de sus ingresos están en colores más tenues, más verde, amarillo. Por ejemplo, Europa, parte de Norteamérica. Entonces, esa información ya yo puedo sacar conclusiones, es decir, ¿estamos bien como país? Sí, de acuerdo al Producto Interno Bruto. ¿Estamos bien de acuerdo a un coeficiente de Gini bajo ese concepto de Producto Bruto? La verdad es que no tanto, porque ahí surge esto de que probablemente ese PIB, como está en relación a todos los habitantes del país, me está diciendo que probablemente el que gana más le está aportando en ese indicador al que gana menos. Entonces, y eso en la realidad no se da. O sea, aquí no va a venir Polman o no va a venir Luxit a decir que ellos le entregan parte de sus utilidades a 1 millón de personas. ¿Ya? Probablemente este tipo de personas con sus empresas puedan estar afectando en el indicador PIB a 1, 2, 3 millones de personas. ¿Ya? No sé si me logro dar a entender con estos dos conceptos. ¿Se logra entender o les quedó como alguna duda? Ya, mientras ustedes ponen flechita verde, flechita roja, mientras le dan una vuelta a esto que estoy hablando. Sí, profe, se entiende. Voy a leer la pregunta que complementó en privado una persona. Ya, la pregunta es, ¿qué parte de los trabajadores están en el área pública o privada en relación al porcentaje de empresas que tienen con el fin de saber qué porcentaje de empleados tienen las grandes empresas? La verdad es que ese dato no lo tengo en la presentación, tampoco lo manejo del todo, porque ahí ya necesitaríamos saber cuánto el porcentaje de empresas que hay en Chile que son privadas y la cantidad de instituciones públicas en el fondo, porque no son empresas públicas, son instituciones. Pero independiente de eso, piensa que de alguna forma, si el sueldo mínimo aumentara para solamente el sector privado, nosotros nos veríamos afectados porque las pymes son privadas, o sea, las pymes no son públicas. Entonces las pymes, tal como, de acuerdo a lo que decía antes, van a ser las más afectadas. Por otra parte, el sector público va a pagar, porque ¿quién paga? El Estado, o el fisco en este caso, a través del concepto fisco, que es el que maneja todo lo que son los dineros del gobierno, va a decir, bueno,
rescato más dinero de los impuestos solamente. O sea, da lo mismo si suben el sueldo en el sector privado. Lo vamos a pagar nosotros igual. O sea, nosotros vamos a estar ganando más, probablemente no aumenten los impuestos, así como han ido aumentando los impuestos a la renta, por ejemplo. O así como tenemos el 19% del IVA. Entonces, uno no piensa mucho en estas cosas, pero es un sistema que funciona así, que está establecido hace muchos años así, y por lo mismo hoy día estamos en tanto conflicto. Bueno, antes de la pandemia en realidad, porque hoy día ya no se puede hacer, o no se ha estado haciendo mucho, pero realmente estos indicadores hablan de lo éticamente incorrecto o la sociedad que estamos viviendo de forma éticamente incorrecta, o de cómo se han aplicado políticas públicas, de cómo se han incorporado conceptos y cómo se ha ido tergiversando un poco la realidad. De hecho, si no hubiese pasado lo del... probablemente si no hubiese pasado todo este estallido social, nadie le hubiese prestado mucha más atención a este tipo de cosas. Pero bueno, todo esto que hemos conversado va de la mano con los conceptos que ya vimos hace un par de semanas. Por lo tanto, surgen algunas preguntas. Algunas otras preguntas ya, aparte de las que teníamos. Más que un sueldo ético de 400.000 pesos, yo los quiero llevar un poquito más allá y que podamos establecer un sueldo ético de 500.000 pesos, ¿ya? Así como global, sin restricciones. Entonces, bajo ese escenario, ustedes van a tener que responder estas 7 preguntas. De hecho, déjenme revisarlas bien para ver si probablemente podríamos... ya creo que la 6 la vamos a sacar, la pregunta 6. A ver si la tengo por acá. Esta. Aquí. Ahí. 6 preguntas. Ahí está. Ya, entonces, 6 preguntas. Les voy a explicar cuál va a ser la dinámica de este primer taller. Ustedes van a tener que posicionarse en un escenario en que venga alguna modificación de la ley que establece el sueldo mínimo en Chile y que esa ley pasa a través del Ministerio de Hacienda a un reajuste de 500.000 pesos bruscamente. O sea, de lo que hay hoy día, que es de 320 a 500. Bajo ese escenario, ustedes van a responder estas 6 preguntas, ¿ya? Y dentro de eso, ustedes se basan en todos los conceptos de la ética, aun cuando no esté derechamente explicado acá que hay que considerar la ética. En las 6 preguntas están relacionados los conceptos de la ética. Entonces, desde esa mirada, bajo ese alero de las definiciones y conceptos y fundamentos de la ética y moral, ustedes van a responder las preguntas. Las preguntas, ¿cuáles son? Si nosotros aumentamos el sueldo, ¿podría existir un aumento de la cesantía? ¿Sería posible proponer un sueldo ético bajo el escenario que vivimos todavía por COVID-19? ¿Qué empresas se verían afectadas bajo este sueldo mínimo? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Cuáles? ¿Las microempresas, pequeñas empresas, medianas, grandes empresas? ¿Ninguna? Ahora, ¿qué ejemplos de otros países pueden ustedes buscar que hayan aumentado su sueldo mínimo? ¿Ya? ¿Y cuál es la relación entre...? No, eso lo voy a sacar. ¿Qué ejemplo hay de otros países del aumento de sueldo? ¿Y qué pasó en esos países cuando... ¿Y qué pasó al realizar este ajuste? O sea, tienen que ahí comentar. Bueno, ¿en qué país se produjo algún aumento de sueldo? ¿Cuánto fue la proporción que se aumentó? ¿De dónde hasta dónde? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando realizaron ese ajuste? ¿Cómo afectó eso a la economía? A eso me refiero con qué pasó al realizar este ajuste. Económicamente hablando. Luego, pasamos a una pregunta más derecha comparando con lo que hoy día existe. ¿Es justo un sueldo de 320, 500 desde el punto de vista de la ética? Obviamente fundamentando cada respuesta, no me pongan sí y no. Y la última es cómo motivar a que las empresas puedan pagar sueldos éticos. Ninguno de ustedes durante la presentación yo hablé un poco de
algunas ideas para que las empresas puedan, o más que nada, cómo las empresas afrontarían esto. Entonces ahora ustedes tienen que aterrizar esa información y decir, ¿cómo las motivamos? O sea, ¿cómo motivamos a las empresas? Hay varios puntos de vista, hay varias ideas que ustedes podrían tomar. Entonces aquí los invito a hacer alguna especie de revisión bibliográfica o revisión de artículos, de revistas, de diarios, donde ustedes puedan extraer este tipo de información. También la idea es que puedan citar algunas cosas, ¿ya? Y no decir que no sé, pues de Wikipedia sacaron que el sueldo en Uruguay subió y no pasó nada, ¿sabes? Que se les aumentó los impuestos a la empresa y de ahí sacaron un poco. Bueno, ustedes tienen que buscar idealmente esas cosas, citarlas y extraer esa información de fuentes oficiales, o sea, de un diario reconocido, de alguna revista reconocida. No de redes sociales, no de Facebook, no de TikTok, no de Instagram, no de memes. ¿Ya? Aun cuando los memes nos entregan harta información que se basan en noticias, que son realidad. Pero bueno, si ustedes lo vieron en un meme, traten de ir a la fuente de donde se publicó eso y vean realmente si ese meme es real o no. ¿Se entiende más o menos la idea de estas 6 preguntas para poder pasar a explicar cómo va a ser la entrega? Sí, profe, se entiende. Sí, entiende. Ya, vamos a pasar a ver acá. Campus virtual. Aquí yo tengo que... tienen las 2 presentaciones ya. Y acá les voy a dejar este taller que... A ver... Aquí les voy a modificar esto un poquito porque agregué un par de cositas. Se lo voy a subir ahora. Y acá va a quedar el taller. ¿Ya? El taller, ¿qué es lo que va a decir? Primero que ustedes van a no hacer un PDF. Aquí lo vamos a ir modificando de inmediato. Ya, ustedes van a tener que subir un video. Un videito. En este apartado van a subir un archivo. Un video. Ya en este apartado van a subir un video respondiendo a las preguntas dispuestas en la presentación del do ético, según lo conversado en clases sincrónicas, videos anteriores y búsqueda personal. O grupal, como ustedes lo quieren llamar. El nombre del archivo es el taller 1 equipo X. El archivo lo sube un integrante de cada grupo. Reporte, ya. Entonces acá ponemos video. Video debe tener una presentación de fondo. O sea, debe ser una presentación, un PPT, un Prezi, lo que ustedes quieran hacer. Lo proyectan en cualquier plataforma de video, puede ser Zoom, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes se ponen a exponer en Zoom, por ejemplo. Entonces yo inicio un video, comparto pantalla, abro mi PPT, abro mi Prezi, lo que ustedes quieran. Empiezan a pasar las slides o las diapos y van explicando una por una las preguntas. ¿Ya? O sea, ponen preguntas, su respuesta, alguna imagen. No más de 2 diapositivas por pregunta. O sea, traten de responder la pregunta en una diapositiva o en una segunda si es que es necesario. O sea, yo les recomiendo que el video no exceda los 7 minutos, no más de 7 minutos. Eso que lo vamos a poner no más de 7 minutos. O sea, máximo 7 minutos. Yo diría que 6 minutos. Es el tiempo máximo del video. En ese video deben participar todos los integrantes. Ahora, ¿en qué momento podrían no participar todos los integrantes? Es cuando ustedes me digan, profe, somos el equipo tanto... tiene un problema un compañero de conexión, por lo tanto él va a aportar en la elaboración del PPT, en buscar información, pero no va a estar presente en el video porque de repente no se le escucha bien, entonces ya, ahí yo les voy a aceptar. Entonces, si son 6 personas, traten de ir con una pregunta cada uno. Si son 5 personas, bueno, alguien dirá 2. Ya, y de esa forma lo van resolviendo. Ahora, cuidado con solamente destinar una pregunta a cada integrante, porque al final del curso nosotros vamos a tener algunas presentaciones y yo igualmente les voy a preguntar, cuando ustedes presenten, que allá vamos a estar sincrónicamente en una presentación, yo les voy a preguntar conceptos, eso ya se los dije. Entonces,
bajo eso, ¿y por qué de esta forma? Porque un video es porque si lo hacemos de forma sincrónica y presentamos los 17 grupos, vamos a estar un mes presentando. Entonces, por eso prefiero dejar una presentación como para el final del curso y esta primera evaluación va a ser entrega de un video. Entonces yo lo puedo revisar en mis tiempos libres y evaluarlo. Ahora, estamos a 5. Ustedes esta semana tienen un receso, ¿cierto? ¿Lo sabían? Sí, profe. Ya, aquí hay receso, entonces nos queda el 12 y el 19. Entonces yo lo que los invito, porque ya después en junio tenemos que pasar lo que es modelo de negocio aplicado a la ética, y el semestre, si no me equivoco, termina por acá, fines de julio, por acá, ¿o no? El 19 por aquí. ¿Lo saben o no? Creo que es después, profe, no estoy segura. Ya, entonces, pero tenemos 2 meses en donde después tenemos para ver unidad 2 y 3, y evaluar también. Y pensando que en evaluar nos vamos a demorar por lo menos, considerando miércoles y jueves, yo creo que unas 2 semanas. Entonces, ahí ya, como son muchos, ya eso ya se escapa de todo parámetro. Ya, el receso corresponde a una semana de descanso que se les da porque como estamos en actividad sincrónica, se entiende que los estudiantes están agotados, cosa que probablemente yo pueda discutir y discrepar, pero bueno, así lo estableció el gobierno universitario, hay un receso. ¿Ya? Cosa que no pasa en la presencialidad, solo pasa en esto asíncrono. Así que por eso es el receso, Alexandra. Eso no es que yo lo haya establecido por si acaso, no es que yo quiera descansar. Ya, Javiera dice que no le aparece campo virtual. O sea, Javiera, mándame tu correo por mientras al chat mientras sigo respondiendo a las consultas. Ya, Christopher. ¿Profe, para cuándo era la fecha? La fecha. Ah, ya, sí, se me olvidó. Es que quiero responder a una pregunta, porque me enviaron una pregunta en interno y yo no puedo aceptar trabajos personales. Ya, todas las personas tienen que estar en un equipo de trabajo. Ya, todos. De hecho, el documento que yo les dejé en Slack, por eso les pedí que lo completaran y fueran eliminando a las personas que no están en ningún grupo. Porque yo de esa forma puedo tener un feedback de los estudiantes que que están solos. Entonces, para saber y cómo los agrupamos. Piensen que yo no podría estar revisando 100 trabajos si les pido trabajos individuales. O sea, no sé si también les pido un poco de compasión conmigo, porque es primera vez que este curso tiene tantos estudiantes y la verdad es que es complejo. Ya, aquí algunos lo han hecho. ¿Ya? Así que les voy a pedir que apenas terminemos la clase hoy día, como a ustedes les queda tiempo que les corresponde de esta clase, primero me apoyen con esto. O sea, los que están aquí se borren de acá. Los que están acá se borren de acá. Los que están acá se borren. Entonces, los compañeros que no tengan grupo, yo podría tomarlos e incluirlos en algún grupo, pero no lo voy a hacer, ¿ya? No lo voy a hacer. ¿Qué pasa? Que si un grupo viene y presentan 4 personas y yo les dije que fueran 6, bueno, todos estos 4 van a tener un 1. Si alguien viene y me entrega un trabajo solo, bueno, va a tener un 1, porque la instrucción es esa. Grupos de 6 personas y dijimos que, ¿cuántos eran de 4? Vamos a revisar por acá. Ahí. Se me olvidó. Ah, ya, que teníamos que confirmar cuántos eran en total. Intranet. Ya, así que por eso, lamentablemente, a la persona que me preguntó de forma interna no puedo aceptar un trabajo individual. Ya, así que ustedes de cualquier forma se van a tener que organizar. Si tienen mala conexión, bueno, yo sé que todos tienen WhatsApp, así que hay algún medio de comunicación. O sea, aquí nadie me va a decir, profe, yo estoy incomunicado. Y eso ya yo no lo creo, porque llevamos un año virtual, puedes tener mala conexión. Lo comprendo totalmente, soy flexible en ese sentido. Pero nadie está sin WhatsApp, nadie está sin Instagram, ¿ya? Porque eso todos tienen celular. Por lo menos según el catastro que nos informaron, es así. ¿Ya? Así que eso. Ahí, y también sean compasivos conmigo, no crean que esto yo lo hago por pesado ni nada, sino que piensen esto, son 100 personas. 101. Entonces no es posible. Así que ya, Javier Hernández, bueno, de nuevo me fui con la fecha. Ya veamos esa fecha primero. Ya, la fecha de entrega va a ser en 2 semanas más. Tienen 2 semanas para trabajar, 14 días. Entonces, la fecha de entrega va a ser el día 19. Al mediodía va a cortar la cosa. Ahora, les doy la oportunidad a que, a ver, 6 por 4, 24, a que 5 grupos, si quieren, puedan presentar sincrónicamente
en vez de subir un video. ¿A qué me refiero con esto? Que el grupo se ponga de acuerdo, escriba por Slack y diga, profe, el equipo número X quiere presentar mejor, no subir un video. Entonces lo que hacen, me avisan, y el 19 yo los evalúo sincrónicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nos conectamos a las 2 de la tarde, viene el equipo X y hacen su presentación conmigo sincrónicamente. Y el resto sube el video, los que quieran. O sea, si nadie quiere presentar, bueno, nadie presenta. Pero si hay algún grupo que quiera hacerlo, lo hace. No hay ningún problema con eso, ¿ya? Pero la fecha es para el 19. Ahí ustedes tienen que entregar el 19 al mediodía. O sea, tienen 14 días. La próxima semana ya vamos a partir con otro contenido. O si tienen dudas también. Entonces, yo hoy día, en lo que queda de clase, les tengo esta pega de que tienen que borrarse de acá. Mañana, ustedes se juntan asincrónicamente en grupos de trabajo y empiezan a avanzar en el trabajo. Si algún grupo quiere que yo me conecte, lo hago, no hay problema. Miércoles podemos avanzar en contenido, no nos podemos quedar atrás. O bien, si hay muchas dudas, las resolvemos. Y el jueves 13 lo mismo, ya asincrónico. El miércoles 19 recibimos los trabajos, presentaciones de quien quieran, si no seguimos avanzando en contenido. El 26 después tienen libre y ya el 2 partimos nuevamente con fuerza los contenidos. Ya, vamos a seguir estableciendo esas fechas, vamos a seguir leyendo. Ya aclaré que no se puede hacer individual, solamente en grupos de 6 o 7. Javier Hernández dice, ya, el receso ya explicamos, a mí tampoco me aparece campus, Javiera, Monchuleo, Manríquez. ¿Profesor? Luis Millapi. Sí, Luis Millapi tiene que poner su correo, yo lo creo en Slack. Ya, disculpen un segundo. Estos compañeros, Javier Hernández, Héctor Buenchuleo, Armin y Millapi, ustedes no están en campus, ¿cierto? Sí, profe. Ni en el LAC. Ya, ya. No sé quién me estaba preguntando algo por ahí. Yo, profe, mínimo 6 integrantes, ¿cierto? Sí. Mínimo y máximo. Ya. Ya, mira, lo que pasa es que eran 101 personas. Entonces, si 101, espérate, eran 17 grupos. 17 grupos. 17. Ya, 17 por 6 me daba 102. A ver, 16 por 6 me da 96. Ya, formen grupos de 6 o 7 personas. Entonces, si son grupos de 6, nos quedarían justo 7. O sea, perdón, 17 por 6. Nos quedaría un grupo ahí de quizás de 5, o si hacen de 7, nos quedarían 16 grupos y uno de 6. Ya, entonces ustedes formen los grupos de 6 o 7 personas. Y si hay un grupo que quede de 5, también lo puedo aceptar. Pero no más de 7 ni menos de 5. Entonces yo les dije que lo mismo tienen que revisar. Ya, bueno, si el grupo 1 tiene 6, el 2 tiene 6, este tiene 4, ya le faltan 2. Había un grupo que tenía 7, creo que es... ¿Quién tenía 7 por aquí? Ah, ya, ninguno tiene 7. Ya, entonces dejémoslos de 6. De 6 y uno de 5. Ya, yo voy a reformular esto un poquito para darle más detalles, pero un poco la pauta de evaluación va a ser cómo redacten en el PPT las opiniones personales que vayan vertiendo en base a la literatura que encuentren. Si van a poner figuras que sean de buena calidad, no como las que yo puse que se me pixelaron un poco, manejen el lenguaje, cuiden sus palabras, traten de incorporar un poco lenguaje técnico donde aplique, sean certeros en su no en la respuesta, sino, sí, en las respuestas que vayan planteando. Ya. El manejo por el tema debe ser a nivel de equipo, eso que quede claro. Independientemente de que ustedes puedan responder a una pregunta, tienen que participar en todas las preguntas. Y tienen que hacer un buen análisis de cada pregunta. O sea, no decir, a ver, ¿aumentaría el desempleo? Sí, la verdad es que sí, porque si aumenta el sueldo hay más ingresos para la empresa. No, tienen que fundamentarme bien la respuesta. Esta imagen la vamos a borrar porque ya no corresponde. Ok. Y la fecha de entrega entonces va a ser el 19. 19 de mayo.
del 2021 a las 12. Al mediodía. ¿No? Entonces, los que quieran, como les repito, los que quieran subir un video tienen hasta las 12. Los que no quieran subir video, me avisan con anticipación porque no pueden todos. ¿Eh? Voy a solamente aceptar un máximo de, yo creo que 5 grupos que quieran hacerlo. Como son presentaciones cortitas de 5 o 6 minutos, deberíamos andar por el orden de unos 4 o 5 grupos si lo hacemos en un día. Así que eso. Ya, así que revisen esto más tardecito. Yo lo voy a ir modificando, les voy a detallar un poquito más. De hecho, todavía no está visible para ustedes, así que voy a por lo menos guardar las fechas. Y eso, avísenme con anticipación, por favor, acá los que quieran presentar, ¿ya? Ya voy a agregar a los compañeros que no están en el Slack. Voy a ponerlos a todos. ¿Y alguna duda? Profe, ¿a qué se refiere cuando dice que todos los participantes tienen que, valga la redundancia, participar en la respuesta? ¿Como que todos tienen que hablar o qué? ¿O todos hacer la respuesta en conjunto? Lo que pasa es que, bueno, que tal vez no se entendió muy bien eso. La idea es que esta evaluación yo la hacía de todos los grupos de forma sincrónica. Entonces, cuando terminaba la presentación, si la persona, por ejemplo, ya, si Luis Miyapi me explicó la pregunta 1, yo a Miyapi le preguntaba la 4. Ya, a eso me refiero. Porque si solo manejas la pregunta 1, vas a responder mal la pregunta 4 y yo lo voy a bajar la nota del grupo. Entonces, a eso me refiero con que idealmente manejen todas las respuestas. De hecho, dentro del trabajo deberían todos aportar en todas las preguntas. Ahora, eso yo cuando lo hagan en video me va a ser más difícil identificarlo. Sin embargo, cuando ustedes lleguen al final del curso y yo les pregunte por, a ver, Juanito Pérez, ¿qué es la moral? Y no sepan, ahí vamos a revisar eso de inmediato y vamos a decir ya. Hay alguien que no participó tanto de los cursos, o sea, de los contenidos. Héctor. Ya agregué a la Javiera y el Héctor me parece que está acá. No aparece el Héctor. ¿Está bien tu correo, Héctor? Héctor.venchureo01@uformail.cl. Es que no me apareces acá en el... Y aquí sí que yo ya no puedo hacer mucho más. Ah, no, acá está. Ya tenemos a Armin. Lo voy a ingresar dos, son 4. Y a Luis Miyapi. Mira, Luis Miyapi puso 2 puntos. Ya, los 4, Javiera, Héctor, Armin, Luis, ya están en campus y ya están en Slack. Gracias, profe. Ya, voy a seguir leyendo las preguntas. ¿Se puede hacer una pregunta, un tipo de foro por cada pregunta? No entiendo a qué se refieren esta pregunta que me llegó en privado. Dice, profe, ¿se puede hacer un tipo de foro por cada pregunta? Eso la verdad que no me queda claro a qué te refieres con foro. Ya, mientras esa persona me detalla a qué se refiere con foro, yo sé que ustedes tienen un grupo de WhatsApp, la verdad no sé quién lo hizo, pero traten de informarme también de las cosas que vayan avanzando acá, para yo poder estar al tanto. Ya, de hecho, yo siempre hago grupos acá, subgrupos, con los equipos, pero voy a tener 27 grupos que se me va a llenar, entonces voy a trabajar con un grupo general, ¿no? Entonces, para que todos sepamos la información, ustedes me avisan acá, profe, equipo 1 va a presentar. ¿Ya? Esa información la van entregando. La pregunta en privado dice que ir dando toda su respuesta o puntos de vista por preguntas. No se puede hacer como tipo foro. O sea, se podría, pero recuerden que el tiempo es una limitante en este caso. Ustedes deben ser capaces de previamente juntarse y por lo mismo yo les doy
el jueves. De hecho, yo no sé qué están haciendo los jueves. De hecho, nunca he visto a alguien que me pregunte. Nadie ni siquiera me ha dicho, profe, ¿en este horario hay clases? No. Entonces, ahora yo los voy a hacer un poco más de seguimiento los jueves. O sea, si ustedes no están trabajando, lo voy a anotar de inmediato, porque no están conectados. Entonces, el día jueves... Profesor, ¿Sí? usted explicó en la clase pasada que los jueves por este momento no habían, pero a partir de la próxima semana, o sea, de esta semana, Exacto. sí habían a haber clases. Por eso, o sí, sea, sí. en el caso ya había explicado lo del día jueves. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso hoy día les digo que mañana no es que nos vamos a conectar todos, sino que por grupo ustedes van a armar una reunión en donde van a empezar a conversar estas preguntas. ¿Ya? Entonces van a tener una conversación y ese va a ser como la especie de foro que tienen. ¿Con qué fin? Con que ustedes preparen bien las preguntas y le asignen a un responsable esa pregunta. Entonces, cuando ustedes hagan su presentación o video, solamente esa pregunta va a explicar esa pregunta. Valga la redundancia. Entonces, eso van a ser los jueves. De hecho, eso lo van a hacer mañana y lo van a hacer el 13 también. O sea, no es que tal vez lo van a tener que también ordenar en otras áreas, en otros días. Probablemente aquí ya tienen por lo menos una hora para estar como un espacio libre exclusivamente para la asignatura. Y aparte que ustedes después tienen que coordinarse quizás en otro horario para seguir avanzando, pero yo como en el fondo les regalo esa hora. ¿Ya? Para que vayan madurando estas ideas y lo puedan hacer de esa forma. Porque ¿qué pasa? Si se ponen a hablar todo en la pregunta 1, todo en la pregunta 2, se van a demorar 15 minutos y eso la verdad que no es la idea. O sea, es lo ideal probablemente, pero considerando que son 100, tal como les decía, sean compasivos y por lo mismo tratemos de prepararnos tan bien de que seamos capaces de transmitir esta información en 1 minuto por pregunta. Bueno, 6 minutos como máximo. Pueden hacerlo en 5, pero yo creo que en 6 minutos por pregunta va a andar súper bien. Ya, voy a responder las últimas preguntas para ir terminando. Ya, ahí llega otra pregunta en interno, si los grupos son de 6 o 7. ¿Ya? Idealmente de 6 personas. ¿Ya? Y yo saqué la cuenta que si son 6 personas, tenemos 16 grupos de 6 personas, da 96. Entonces van a quedar... Ah, sí, pues no tenemos 17 grupos de 6 personas. Ah, pero no, ahí nos pasamos en 1, porque son 101. Grupos de 6 y uno de 5. Ya, esa es la información. Ahí está. 16 grupos de 6 personas y solo uno de 5 personas. Ya, esa es la información. Ahí está clarito. Son 17 grupos en total. 16 de 6 y uno de 5. Porque como se fue un compañero, yo había dicho que eran 17 de 6, si no me equivoco. Pero alguien que dejó el curso y quedamos en 101. Luis Millapi dice que se les cayó una persona. Bueno, van a tener que conseguir alguna persona que esté solita. Ya, y otra pregunta en privado, que en relación a lo mismo. Ya, 6 personas, acá. 6 personas. Los que ya tienen 6, bueno, se quedan tranquilos. Los que tienen, creo que nadie tenía 7. Todos estaban de 6, así que estamos bien. Bueno, aquí les falta uno. Ya, la Bárbara tiene un grupo de 5, así que ya está el grupo de 5. ¿Qué grupo? Da el número para que lo dejemos claro eso. ¿Qué grupo tiene 5? ¿Grupo 4, 5, 6? No lo puedo visualizar. Acá hay 4. Acá hay 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ya no veo, Bárbara, el grupo de 5. Ya, esa es la información. Vayan borrándose de acá. Como les dije, yo, como son tantos, no me voy a preocupar de quiénes tienen o quiénes no tienen grupo. O sea, lo que voy a hacer cuando yo evalúe, voy a poner las notas de los que tengan acá los grupos y los que no estén en ningún grupo, bueno, va a ir una nota 1. Ya, ¿quedó claro? ¿Más dudas? Profe. ¿En los tiempos para las presentaciones, si es que son así en sincrónico, igual son 6 minutos? Lo mismo, sí. Ah, ya. La diferencia es que ahí va a haber una ronda mínima de preguntas, pero sí pequeñita, o sea, tampoco les voy a... Más que nada, ahí ustedes van a tener la posibilidad, y porque es bueno, de defender su trabajo, en el fondo. O sea, si algo no queda tan bien explicado, yo les voy a decir, oye, ¿me puedes detallar un poquito más eso? Y
y ustedes van a tener, entre comillas, la posibilidad de mejorar su nota en ese sentido. Ahora, si ustedes preparan una buena presentación y envían el video, deberían estar un poco más confiados de que no les debería ir mal. Ahora, tampoco es que sea muy complejo este taller, pero sí tómenlo con responsabilidad en el sentido de que organicen, se busquen información, porque hay varias cositas que son interesantes y que han sucedido en otros países también, ya para poder compararlo con nuestra realidad. Esa es un poco la diferencia de si presentan sincrónicamente, de que van a tener posibilidad de que yo les haga la pregunta de inmediato y ustedes poder defender su trabajo, defenderlo en el fondo. O sea, los demás no van a tener espacio para poder defenderlo. Y por lo mismo, ahí doy la posibilidad de que los que quieran. Ahora, si 10 grupos me dicen, profe, nosotros queremos presentar, bueno, doy el miércoles y el jueves, o doy un miércoles y otro miércoles aparte. ¿Ya? Todo depende del interés de ustedes. Ahí yo me voy acomodando a su requerimiento. Si los 17 grupos quieren presentar presencial, o sea, sincrónico, bueno, lo hacemos todo sincrónico. Pero también dejo esa posibilidad para que los que quieran hacer videitos lo pueden hacer. Ya, ¿algo más que quieran aclarar? Bueno, recuerden que el canal de Slack está para esto mismo, ya, para que ustedes puedan hacer ese tipo de preguntas, profe, no me quedó claro esto, y aquí lo detallamos y queda registrado que todos lo saben. Ya, incluso ustedes lo masifican después en el grupo de WhatsApp para que les llegue a todos los compañeros que no están conectados hoy día. Ya, ahora sí, ¿estamos claros? Sí, Por mi parte, profe. sí. Ya, chicos y chicas, les doy las gracias por la participación. Cualquier duda respecto al taller, lo hacen saber. Ustedes ya tienen las preguntas las voy a subir acá en ética y moral, en el primer módulo. Voy a habilitar estas dos cosas dentro de la tarde. Ya no, ahora mismo no, porque justo tengo que conectarme a clase. Pero dentro de la tarde va a estar esto. Ustedes ven los detalles, qué es lo que tienen que hacer y cuáles eran las preguntas, las 6 preguntas específicamente. ¿Ya? Eso, que tengan buen resto de tarde, cuídense, mañana intenten reunirse para que trabajen, yo estoy disponible en ese horario para resolver dudas y también en otro horario, así que no tengan miedo en utilizar el canal de Slack, que para eso es que está. ¿Ya? Cuídense, chao a todos y a todas. Chao, profe, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Yo, profe, que esté bien. Chao, igualmente. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao, cuídense.